No. Se escucha, ¿no? No se escucha nada. Ingeniero, no se escucha. Hablar al ingeniero. Ingeniero, no se escucha lo que está hablando. Ingeniero. Ahora sí, creo que Ahora sí. va a cortar el audio.
Bueno, jóvenes, ¿vieron el video, no? Sí, Rodrigo me puede Sí, confirmar. pero no se escuchó nada. Rodrigo Suárez. Luis Sí, Fernando. sí, ingeniero, se vio el video, pero no pudimos escuchar la Pero no se explicación. escuchó nada. Sí, algo Solamente pasó. se vio el video. A ver, vamos a hacer, les voy a volver a mostrar de nuevo entonces, ¿sí? Les voy a volver a mostrar de nuevo con sonido, Sí, por ¿ya? favor. Pero me confirman si se escucha, por favor, ¿ya? Una vez más, jóvenes. Ya, ahí está, ¿no? ¿Sí? Sí, se escuchó. Sí, se pudo ver, ¿no? Sí. Ya, vamos a poder entonces, vamos a volver a nuestras diapositivas. Ya, jóvenes. Entonces, ¿qué les llamó la atención del video? ¿Alguien me puede decir? A ver, Luis Fernando, que está ahí activo, ¿me puede decir qué le llama la atención del video que acabamos de ver? Según lo que tengo entendido, ingresaron un tubo el cual extraía el gas que contenía dentro y la presión atmosférica que se creó al extraer ese gas fue lo que comprimió el vagón del tren. Exacto, ¿no? Esa fuerza tuvo que haber actuado por fuera del cilindro, del tanque, ¿no? Y este accidente o incidente, ¿no? Se llama implosión. ¿Por qué? Porque el tanque se comprimió, ¿no? Sí. Sucumbió hacia adentro. Ese fenómeno se llama implosión. Cuando si el tanque hubiese reventado, ¿no? Eso ya sería una explosión, Explosión. ¿no? Pero fíjense, imagínense, ¿no? Tremenda fuerza, ¿no? Que genera la presión atmosférica, que comprime el tanque de gas que está montado sobre el vagón del tren, como si se tratase de un papel, de una latita de aluminio, ¿no? Entonces, Sí. nosotros jóvenes, como seres humanos, no nos percatamos de esa tremenda fuerza que justamente genera la presión del aire. Vamos a hacer un cálculo después para poder demostrarles cuánta fuerza soporta como promedio un cuerpo humano, ¿no? ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, también volver a recalcarles o volver a recordarles que la presión que ejerce la atmósfera es máxima a nivel del suelo, ¿no? A nivel del mar, es mayor. Si tuviésemos un lugar por debajo del nivel del mar seco, sin agua, la presión tendría que ser mucho mayor a este valor. Y mientras vamos subiendo, ¿no? Por las cumbres, por los lugares altos, la presión va disminuyendo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la presión cambia mucho cuando la altitud del lugar cambia. También cambia, jóvenes, un poco con el clima, la presión atmosférica. Cambia poquito con el clima, pero también cambia, jóvenes, con la ubicación geográfica. Poco. Cambia poco con la ubicación geográfica. Es decir, a qué latitud y a qué longitud del planeta Tierra nos estamos ubicando, también va a variar según la posición geográfica. Pero el factor que más cambia el valor de la presión atmosférica justamente es la altitud. Es el factor que más influye, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. La presión, jóvenes, se clasifica en dos tipos de presión, en presión absoluta y en presión relativa, ¿ya? Presión absoluta y presión relativa, ¿de acuerdo? Aquí en este diagrama que observamos aquí, ¿no? En este diagrama que observamos aquí, podemos ver los dos tipos de presión, ¿no? La presión absoluta y la relativa. Y justamente la presión que acabamos de ver, la del aire, es una presión absoluta, ¿ya? La presión del aire, ¿sí? Es una presión absoluta, ¿ya? Vamos a borrar esto. Aquí vamos a colocar presión
atmosférica, ¿no? Ahí está. La presión atmosférica. ¿Ya? La presión atmosférica justamente es un ejemplo de presión absoluta. Ahí está, la presión atmosférica, ¿ya? Es un ejemplo de presión absoluta. Y la presión relativa, como su nombre lo indica, se mide tomando en cuenta como parámetro de medición justamente la presión atmosférica. Aquí en este diagrama vemos los dos tipos de presión, ¿no? Miren, las flechas azules representan presión relativa, es decir, esta flechita y esta otra. Son dos medidas de presión relativa. Y la presión absoluta siempre se mide desde el nivel más bajo posible, que es el vacío perfecto. Este es el límite inferior. Este es el límite inferior, el vacío perfecto. Presiones por debajo del límite inferior no existen. Físicamente no se conciben presiones por debajo del vacío perfecto. O sea que la presión absoluta, el mínimo valor que adopta es justamente 0. ¿De acuerdo? Aquí la presión vale 0. Aquí, jóvenes, tenemos la presión atmosférica, ¿no? Ahí está. Yo lo estoy colocando así porque en realidad varía un poquito, ¿no? Puede variar un poquito. Si estamos en un lugar, va a variar entonces con el clima y con la ubicación geográfica, pero mucho más con la altitud del terreno. Las presiones entonces que se miden desde el punto más bajo, esas son presiones absolutas, ¿no? Es decir, aquí tengo una presión absoluta, aquí tengo otra lectura de presión absoluta y aquí otra. Es decir, las flechas rojas son medidas de presión absoluta. ¿Por qué? Porque su punto de medición empieza desde el 0, desde el nivel mínimo inferior. En cambio, las presiones relativas ya empiezan a medirse tomando como punto de partida la presión atmosférica, ¿no? Ahí y aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, los instrumentos que miden presión relativa se llaman manómetros. Aquí, fíjense, tenemos una presión justo acá, por encima de la atmósfera. Y aquí tenemos otro nivel de presión por debajo de la atmósfera. Esta es una presión máxima, es una sobrepresión esta de acá. Y esta es una presión negativa, ¿no? O presión también se le llama de vacío. En la jerga de la ingeniería, a las presiones por encima de la atmosférica se dice manométrica y por debajo de la atmosférica se le dice vacuométrica, ¿ya? Ahí está. A ver, miren, si volvemos a este dibujito, aquí fíjense, en el caso de medir la presión del aire dentro del neumático, ¿qué pasa si yo saco la manguerita del pico? ¿Cuánto creen que va a marcar, jóvenes, mi aguja? Aquí en este instrumento que se llama justamente manómetro. ¿Cuánto va a marcar mi aguja? El manómetro. ¿Cuánto va a marcar si yo desconecto la manguerita del pico donde se inyecta aire en el neumático? ¿Alguien me puede decir cuánto va a marcar? ¿Una atmósfera? Una atmósfera. No, no marca una atmósfera. Marca 0. La aguja se va a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este instrumento llamado manómetro no puede medir presión absoluta, mide presión relativa. Entonces, por eso es que las presiones relativas son muy importantes. Porque todos los instrumentos que utilizamos los ingenieros para medir presión, miden presiones relativas. Para medir la presión absoluta ya tengo que tener dos instrumentos, este manómetro y este barómetro. Con ayuda de ambos, ¿no? Ya puedo medir la presión atmosférica, ¿no? Y absoluta. Entonces la presión absoluta, ahí está, va a ser igual. No quiere marcar esto, ¿no? Va a ser igual a la presión relativa o manométrica más la presión atmosférica. Esto lo vamos a ver enseguida. Y eso se nota inclusive en este diagrama de aquí. ¿Ya? En este diagrama que estábamos explicando ahorita, ¿no? Fíjense, la altura de esta flecha es igual
a la altura de esta flecha, que es la presión atmosférica, más la altura de esta flechita, que es la presión relativa. Entonces ahí demostramos de que la presión absoluta es igual, ¿no? Esta es la presión absoluta, ¿no? Es igual a la presión atmosférica, aquí está, ¿no? Es igual a la presión, aquí está, igual a la presión atmosférica de la atmósfera más, esta es la presión de la atmósfera, ¿no? Más la presión relativa. Ahí está, entonces fíjense, la altura de esta flecha de acá es igual a esta altura más esta otra altura. Entonces, esa es la relación entre la presión absoluta y relativa. Todos los cálculos de ingeniería tranquilamente se podrían hacer con presiones absolutas, ¿no? Pero, debido a las limitaciones que tenemos en nuestros instrumentos para medir presión, ya que ellos solo miden presión relativa, es que tenemos que entender la diferencia entre presión absoluta y relativa. Es muy importante, ¿ya? ¿De acuerdo? Algunos de los cálculos de ingeniería se hacen con presiones relativas, pero son muy pocos. La mayoría de los cálculos de ingeniería se deberían hacer con presión absoluta. Pero, ya les dije, ¿no? Muchos instrumentos tienen limitaciones y no miden presión absoluta, miden presión relativa, como en el caso del manómetro para medir la presión del aire en el neumático que vimos en la imagen. ¿Ya? Ahí está, entonces fíjense, tenemos de que la presión se divide en dos, ¿no? La absoluta y la relativa, ¿no? La presión atmosférica o barométrica es un ejemplo de presión absoluta. No se vayan a olvidar, ¿no? ¿Ya? Y la presión relativa es manométrica si está por encima de la presión atmosférica, ¿no? Y va a ser vacuométrica cuando está por debajo de la presión atmosférica. Eso lo hemos visto en este diagrama de aquí, ¿no? En este diagrama, ¿no? Esta es una presión vacuométrica, aquí justo en este lugar, y esta es una presión manométrica. Esta está por encima de la presión atmosférica y esta está por debajo, ¿no? Las flechas rojas, no se olviden, empiezan su medición desde el cero absoluto, ¿no? Por lo tanto, las flechas rojas son presiones absolutas. Y las flechas azules, esta aquí y esta otra, representan presiones por encima de la atmosférica. Esta presión, por ejemplo, de aquí, ¿no? Podría ser la presión del aire en el neumático. En cambio, esta otra presión podría ser la presión de vacío en un foco eléctrico, en un foco incandescente, ¿no? En un foquito común y corriente. Esa es una presión de vacío. Y aquí está la relación matemática, ¿no? Ahí está. La presión absoluta es igual a la atmosférica, ¿no? Esta es la presión absoluta. Es igual a la atmosférica, ahí está, más la relativa. No importa si la presión relativa es por encima de la atmósfera o está por debajo, ¿no? Si está por encima de la atmósfera es más, y si está por debajo de la atmósfera, como en este caso, ¿no? Entonces es menos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, esta fórmula me sirve para convertir presiones absolutas a presiones relativas o viceversa, siempre y cuando conozcamos el valor de la presión atmosférica del lugar. No es lo mismo medir la presión atmosférica en La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz, a nivel del mar, en el Everest, donde sea, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas equivalencias de presión, ¿ya? Aquí está, miren. Generalmente esto se le llama presión normal, P sub 0, ¿no? La presión normal equivale a una atmósfera, ¿no? Y miren, en el sistema inglés tenemos estas unidades, 14,7, digamos, ¿no? Libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Fíjense, fuerza entre área, ¿no? ¿Sí? Fuerza entre área. Ahí está, en el sistema inglés, entonces, una atmósfera equivale a 14,7. En newton sobre metro cuadrado me da 100.325 pascales, ¿no? Aquí también se puede ver fuerza sobre área porque pascal es newton sobre metro cuadrado. Pero fíjense que aquí utilizo
la presión como la altura de una columna de fluido. Si yo tuviese, jóvenes, un tubito, ¿no? Sí, un tubito. ¿De acuerdo? Al revés mejor, ¿no? Un tubito. Ya vamos a borrar esto. Si yo tuviese un tubito de vidrio, puede ser. Ahí está. De por lo menos 80 centímetros de alto. Un tubito y cerrado en el fondo, ¿no? Ahí está un tubito. No importa el diámetro ni el área seccional del tubo, pero tengo un tubo de por lo menos unos 80 centímetros. Más o menos de alto unos 800 milímetros de alto, ¿no? De aquí hasta aquí. ¿Ya? Y lo llenamos, jóvenes, con un fluido como el mercurio, ¿no? El mercurio es un metal líquido muy pesado, ¿no? Si lo llenamos, entonces lo voy a dibujar con color, lo voy a pintar con color, ¿no? Verde. Si lo llenamos, entonces, por ejemplo, hasta aquí de mercurio, ahí está, estoy llenando con mercurio, de tal manera que esta altura, jóvenes, sea de 76 centímetros, ¿no? De alto, pero ¿qué voy a tener? 76 o 760 milímetros de mercurio. La presión, jóvenes, que estoy generando aquí en el fondo es igual a 1 atmósfera. Entonces, el peso de esta altura de mercurio, de 76 centímetros, ¿no? El mercurio es un metal muy pesado, genera una presión en el fondo equivalente a 1 atmósfera. Entonces, fíjense que la presión también se puede leer como la altura de una columna de fluido. En este caso, si utilizo mercurio, tendría que yo tener 760 y un poquito más, digamos, ¿no? Para ser más exactos. 760,1 milímetros de mercurio. Eso en el caso de que utilice mercurio. Pero si utilizo agua, que es otro fluido, ¿será que necesito una altura mayor o menor si utilizo agua? ¿Quién me dice? Mayor. Muy bien, ¿por qué? Porque el agua es un líquido igual que el mercurio, pero más liviano, ¿no? No pesa. Sí, no tiene tanto peso. ¿No? La gravedad específica del mercurio es 13,6 veces más que el agua. Entonces, el mercurio es muy pesado. ¿Ya? Entonces, si en vez de tener mercurio tengo el mismo tubo acá, tendría que tener un tubo de por lo menos 11 metros para que yo llene con 10,33 metros de altura de agua, ¿no? De agua, para generar en el fondo una presión también de 1 atmósfera. ¿Ya? Ahí está. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy en el mar, estoy flotando sobre la superficie del agua, ¿no? La presión ahí del líquido es 0. La presión hidrostática sería 0. Pero si nos sumergimos, ¿no? Miren, imagínense que tenemos aquí entonces la orilla del mar. Aquí, jóvenes, tenemos el agua, ¿no? Si yo estoy por aquí, ¿de acuerdo? Imagínense que estoy por acá flotando. Ahí la presión es justamente 0, la presión del líquido, ¿no? O absolutamente hablando sería 1 atmósfera porque estoy simplemente resistiendo la presión atmosférica. Pero si nos sumergimos, jóvenes, al fondo, ¿no? Aquí me pongo a bucear, pero resulta que la profundidad a la que me he sumergido es de 10,33 metros. ¿Cuánto sería la presión en este lugar? ¿Quién me puede decir? Sería de 1 atmósfera, ¿no? Sería de 1 atmósfera. ¿Por qué? Porque esos 10,33 metros de agua que están por encima, cuando estoy buceando en el fondo del mar a una profundidad de 10,33 metros, el peso del agua me genera una presión equivalente a 1 atmósfera, relativamente hablando. Si fuese absolutamente, sería 2 atmósferas, ¿no? Entonces, mientras más nos vamos sumergiendo en el fondo del mar, la presión va a ir aumentando. Entonces, como dijo su compañero, en la fosa de las Marianas, ahí la profundidad es muy, muy alta y la presión que ejerce en este caso el agua del mar es monstruosamente grande, es una presión monstruosa, muy alta, muy grande, que
que nos puede comprimir y nos puede destruir, nos puede matar, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, eso en el caso yo que utilice agua. Mira, aquí tenemos otras equivalencias también, ¿no? Una atmósfera es igual a 29,92 pulgadas de mercurio. En otras palabras, 360,1 milímetros equivale a 29,92 pulgadas. O en el sistema técnico, la presión atmosférica es 1,033 kilos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Ahí está. También, jóvenes, es bueno que ya empecemos a hablar como ingenieros, ¿no? Todos los ingenieros utilizamos este lenguaje. Son abreviaciones comunes. Por ejemplo, PCI, todo esto se refiere al sistema americano de ingeniería, sistema inglés, ¿no? PCI significa libra fuerza sobre pulgada cuadrada. PCIA, lo mismo, pero absoluta. Esta A significa absoluto. Y G significa manométrico. Entonces, si yo digo PCIA, estoy diciendo libra sobre pulgada cuadrada absoluta, considerando la atmosférica, ¿no? Y si yo digo PCIG, es libra sobre pulgada cuadrada, pero relativa, sin tomar en cuenta la atmósfera. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, joven? Ya, a ver, sigamos. No, todo claro. Miren, aquí tenemos unos ejemplitos, ¿ya? Unos ejemplos, dice. Miren, el primer ejemplo, expresa una presión de 155 kilopascales. Kilo ya es 1000 pascales, ¿no? Esto. Manométrico, entonces es relativo. Como presión absoluta. Pero dice que el barómetro registra una presión atmosférica de 98 kilopascales, absoluta. Entonces la presión absoluta se calcula fácilmente con la fórmula, ¿no? Simplemente hay que sumar la presión atmosférica, 98 kilopascales, y la presión relativa, 155. Entonces me da como resultado 253 kilopascales. Entonces, en otras palabras, 155 kilopascales relativos, ¿no? Equivale a 253 kilopascales absolutos. Absolutos, ¿no? Siempre y cuando, jóvenes, la presión atmosférica sea de 98 kilopascales, ¿sí? Siempre y cuando la presión atmosférica sea de 98 kilopascales, ¿ya? Esta lectura, sin embargo, es relativa y esta es absoluta, ¿de acuerdo? Ahí está. Esa es la manera de convertir una presión relativa a una presión absoluta o viceversa, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. El ejemplo 2, fíjense, dice, exprese una presión de 225 kilopascales absolutos. Hay que expresarlo como presión manométrica, es decir, hay que convertirlo a relativo. Pero fíjense que siempre me da el valor de la presión atmosférica, ¿no? Utilizamos nuestra fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la presión manométrica, ¿no? Esta, estamos despejando. Y se resta, ¿no? ¿Sí? Esta atmosférica que está sumando pasa a restar. Entonces, despejado, tenemos esto. Y se resta. Entonces, la presión relativa va a ser igual a 225 kilopascales absolutos menos 110 kilopascales también absolutos. Y eso se convierte en relativo o manométrico, ¿no? Ahí está. En otras palabras, 225 kilopascales absolutos son iguales a 124 kilopascales relativos o manométricos, siempre y cuando la presión atmosférica sea de 101 kilopascales. ¿Ya? Ahí está. Ese es el ejemplo 2. ¿De acuerdo? Veamos el ejemplo 3. Ahí está el ejemplo 3. Dice, expresa una presión de 8,4 PSIA. ¿Qué significa PSIA? Lo vamos a anotar aquí. 8,4 significaba libras, fuerza sobre pulgada cuadrada. Eso es PSI. ¿Y qué significaba la A? Absoluto, ¿no? Ahí está. Como presión manométrica. Entonces tenemos que obtener la presión manométrica o relativa, ¿sí? Esto nos está pidiendo. Y nos dice que la presión atmosférica local es de 14,69 libras sobre pulgada cuadrada absoluta. ¿Qué se hace?
también se resta. Hay que despejar, ¿no? Se despeja y se obtiene esta relación. Y al reemplazar números, miren, la presión absoluta es 8,40 PSI-A absoluto, menos la atmosférica 14,69 PSI-A. ¿Y qué tenemos? Una presión relativa, ¿no? La G significa relativo. Esta es la, ¿no? Esa es el indicativo que es relativo. ¿Está bien que me haya salido negativo? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me dice? ¿Es correcto que me salga negativo? A ver, ¿alguna respuesta? ¿Alguien me puede decir, es correcto que me salga negativo? Sí, jóvenes, es correcto que salga negativo siempre y cuando se trate de una presión relativa. Las presiones relativas pueden ser negativas, ¿no? Estas pueden ser positivas o negativas. En cambio, la absoluta siempre es positiva, ¿no? Nunca puede haber presiones absolutas negativas. ¿Por qué? Porque el nivel más bajo es 0, ¿ya? Entonces, de que me haya salido menos 6,29 PSIG es perfectamente correcto. Pero también, Ingeniero, dígame, si sale negativa sería una presión vacuométrica, ya no manométrica. así es, joven. También esa observación es excelente, es vacuométrica. ¿Por qué? Porque está por debajo de la atmosférica, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Pero también les decía que hay un límite, ¿no? Será, por ejemplo, a ver, miren, ¿qué pasa si en este ejemplo me hubiera salido menos 16 PSIG? Imagínense que me hubiera salido. ¿Será que es posible que me salga menos 16 PSIG? ¿Qué creen ustedes? Esto hemos dicho que es correcto. Está muy bien. Pero esto, ¿qué creen? ¿Será que esta presión es correcta? No es correcta, jóvenes, ¿ya? Porque el nivel más bajo, ¿cuánto sería? El nivel más bajo límite para esta presión de aquí. 0. 0 absoluto, ¿verdad? 0. Claro. Pero relativamente hablando, ¿cuánto sería lo más bajo posible? Si fuese absoluto, 0 sería muy bien. Pero si fuese relativo, ¿a cuánto llegaríamos? Como límite inferior. A menos 14,69 PSIG, ¿no? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si reemplazo aquí, ¿no? En esta fórmula, ¿no? Tendría la atmosférica 14,69 sería esto. Aquí está, ¿no? Más la presión manométrica, menos 14,69. ¿Cuánto me da más 14,69? Menos 14,69. Como dijo su compañero, 0. ¿No? Entonces el nivel más bajo posible es este. O sea que si alguien les dice, ingeniero, el manómetro está registrando menos 16 PSIG, entonces el tipo está loco porque esa presión no existe, ¿no? Esta presión no existe. Es imposible que tengamos una presión por debajo de 0. Esto significaría que tendríamos una presión por debajo de 0. El límite inferior es justamente el valor de menos la presión atmosférica, que sería este, ¿no? ¿Ya? El ejemplo 4 ustedes le van a echar una miradita, pero no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Ya, vamos a continuar entonces. Nos quedan 4 minutos. Vamos a ver el concepto de temperatura, ¿ya? El concepto de temperatura, ¿de acuerdo? El concepto de temperatura, jóvenes, también es muy útil en química, ¿no? Habíamos dicho que la presión influye mucho en el comportamiento de la materia, pero la temperatura influye mucho más todavía que la presión. Por lo tanto, la temperatura es más importante inclusive que la presión, ¿ya? ¿De acuerdo? Muchos confundimos temperatura con calor. No es lo mismo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, agarra un objeto a alta temperatura, dice, está caliente, dice, ¿no? Pero este es un lenguaje típico, ¿no? Del lugar. Es lenguaje vernáculo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo correcto es decir, es
esta taza está a alta temperatura, pero también no nos vamos a rayar siendo leguleyos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta en el lenguaje común y coloquial que uno utiliza, puede llegar a confundir estos dos conceptos, ¿no? Calor y temperatura. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ya? La temperatura, jóvenes, ¿sí? Expresa el grado de la intensidad del calor contenido en la materia. ¿De acuerdo? Entonces la temperatura es una magnitud física intensiva, porque la temperatura nos da una idea de lo que es frío o de lo que es caliente, ¿no? Con ayuda del tacto. El tacto en la mano, ¿no? Nos da una sensación de lo que es frío y lo que es caliente. Eso se llama temperatura, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la temperatura expresa el nivel térmico de los cuerpos o de la materia. Y la cantidad de calor contenida en los cuerpos va a influenciar en su temperatura. Si la cantidad de calor contenida es alta, la temperatura es alta en un mismo objeto, ¿no? Y si a ese mismo objeto le quitamos calor, entonces su temperatura también va a bajar, ¿de acuerdo? El calor no es igual a la temperatura, insisto. El calor es una magnitud extensiva. Vamos a hablar de esto más adelante. ¿Qué significa intensivo y qué significa extensivo? ¿No? La temperatura expresa una intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la clasificación. ¿De acuerdo? Al igual que las presiones que hemos visto hace ratito, la temperatura también se clasifica en dos tipos. En absolutas, ¿no? Temperaturas absolutas o de ingeniería, o científicas también se las llama, ¿no? Pero también se las llama termodinámicas, por si acaso. Tiene varios nombres, ¿no? La temperatura absoluta, temperatura de ingeniería, termodinámica, científica, ¿no? ¿Sí? Esa es una clasificación. Y tenemos las temperaturas relativas, ¿no? Aquí está, las absolutas y las relativas. Las escalas absolutas solo lo manejamos los ingenieros, ¿no? O sea que este es un lenguaje para nosotros, ¿no? Es un lenguaje para nosotros, ¿no? ¿Sí? Un lenguaje para gente muy importante como nosotros los ingenieros. En cambio, las temperaturas relativas lo maneja, ¿sí? La plebe, el populacho, para cualquiera, ¿no? Los que estudian derecho, los que estudian economía, los que estudian comercial, esos hablan de temperaturas relativas, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, nosotros jóvenes, los ingenieros, Los plebeyos. trabajamos con escalas absolutas y Rankine, ¿no? Kelvin y Rankine. A eso se llama absoluta. Y tenemos las